Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Catvlog. Mi nombre es Astrid Jiménez y yo, como siempre, amigos, estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Pero hoy, amigos, estoy más contenta de lo usual porque, como pueden ver, aquí hay otra silla, amigos, esperando por un gran invitado. Así que no vamos a hacer esto más largo porque yo ya me muero porque platiquemos de lo que vamos a platicar. Y sin más preámbulos, amigos, con la magia de la edición, bienvenido, amigo Julio. Amigo, bienvenido. Hola amiga, ¿cómo estás? Yo bien, ¿tú cómo estás, amigo? Bien, muy contento, emocionado por estar aquí en tu canal. Entonces, pues es un gusto, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y es que, amigos, el día de hoy ustedes se preguntarán para qué tengo aquí a este gran invitado. Y resulta ser que vamos a estar hablando acerca de estos temas que últimamente están como tan en boga, que si la política, que si el voto, que si no sé qué. Entonces, amigos, justamente queremos hablar un poco de qué piensa la iglesia de todos estos asuntos, de cómo debe reaccionar el católico ante esto. Para quienes no lo sepan, amigos, el invitado del día de hoy, pues justamente lo invité porque creo que tiene mucho que decirnos al respecto, porque pues digo, aparte de que estudiaste derecho y todo este asunto, pues la verdad es que como católico y como persona activa en la sociedad, pues a mí me inspiras mucho a ser una buena católica y creo que hay muchos jóvenes a los que también nos inspiras, y además también es vocalista, amigos, de este gran ministerio llamado Shaddai, y justamente Shaddai también se dedica mucho a difundir, aparte de todo lo demás, la importancia del católico y su papel tan importante en la sociedad. Entonces, amigo, nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias amiga, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Pues como bien mencionas, un católico debe de estar no solamente bien informado, sino también bien formado, y es por eso que con Shaddai y con pues lo poquito o mucho que podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, procuramos compartir y dar testimonio del evangelio. Muchas gracias, amigo. Pues, amigos, sin más preámbulos, vamos a empezar porque esto seguramente nos va a ocupar 2 o 3 cafecitos de ustedes, claro, nosotros aquí no tenemos nada, pero ya nos lo tomamos previamente, entonces ustedes váyanse que sí por su cafecito porque aquí esto va a estar bueno. Vamos a comenzar, vamos a iniciar, amigos, por platicar este asunto de qué onda con la política, qué piensa la iglesia de la política, qué es la política y por qué es importante. Cuando hablamos de política, generalmente hay muchos paradigmas. Inmediatamente pensamos en palabras como partidos políticos, pensamos en corrupción, pensamos como en todo este tipo de... la mafia. La mafia del poder y ese tipo de cosas que no son la política. Como católicos tenemos que entender que la iglesia nos ayuda a entender el concepto de política. Y política son todas las acciones organizadas que van destinadas o enfocadas a lograr el bien común. Y ahí viene otra palabra clave. ¿Qué es el bien común? Bueno, pues el bien común son las condiciones necesarias o las condiciones que nosotros generamos con y para los demás, con la finalidad de que la persona, el ser humano, se desarrolle integralmente a plenitud en todas las áreas de su vida, ¿no? Tanto física como espiritualmente, o sea, el desarrollo integral de la persona. Cuando hablamos de política, es importante que los católicos podamos quitar y hacer a un lado esta concepción de política con los partidos políticos. De hecho, la política, pues la llevamos día a día en la vida diaria. Cuando nosotros como estudiantes decidimos formar parte del consejo de alumnos, ahí estamos haciendo política. Cuando en donde vivimos, en la calle, no hay iluminación y de pronto nos organizamos con los vecinos para decir, oye, vamos a meter un escrito para que las autoridades vengan y nos pongan la iluminación, etc. Ahí estamos haciendo política. Cuando las mamás se meten al grupo de padres de familia, que porque los niños y que es necesario ver cómo los están educando y qué programas se van a tener, etcétera, etcétera. Ahí también se está haciendo política porque se está trabajando para el bien común. Entonces lo primero es, como católicos, vamos a divorciar la idea de política tiene que ver con partidos políticos. La política se puede ejercer sí desde los partidos políticos, pero también se puede ejercer a través de las organizaciones civiles, asociaciones civiles. La política también se puede llevar a cabo en la empresa, cuando organizamos, a veces hasta en lo más básico, ¿no? La tanda, ¿cómo va a ser la tanda? Bueno, ahí se está organizando y se están generando condiciones para ayudar a los demás. Entonces partimos de la idea de que pues no estamos solos, siempre convivimos en sociedad, decía Aristóteles, el sum politicon, somos animales, ¿no? Animales políticos que vamos a estar todo el tiempo conviviendo con los demás. Y justamente ahí entra este concepto de generar el bien para que todos se desarrollen integralmente.
Claro, y es que justamente mencionas esta parte, amigo, que me impacta bastante. Muchas veces tendemos a pensar, en cuanto te mencionan política, ya pensaste en el partido político, ya pensaste que todo esto no sirve para nada, que nada más es como una herramienta que algunos utilizan para ganar dinero, bla, 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 pero justamente mencionas la postura que tiene la iglesia de la política, ¿no? Y decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que la política es una de las máximas expresiones de caridad. Cuando yo escuchaba esto de San Juan Pablo II decía, o sea, no estamos hablando de lo mismo, no estamos en el mismo contexto, y no es así, ¿no? Sino que realmente más bien hemos tristemente perdido mucho de vista esta idea o este concepto de lo que realmente debiera ser la política, ¿no? Exactamente, la política es uno de los mayores actos de caridad porque es ponerte al servicio de los demás. Tristemente entendemos la política al revés o pensamos que la política es servirte de los demás en lugar de servir a los demás. Pero la política, aunque el mismo Papa Francisco menciona, es un medio sucio, nos invita a meter las manos, dice, ¿quién se va a ensuciar las manos en ese medio? Y nos invita a participar como católicos, a no tenerle miedo a la política. Hay algunas frases como, en la mesa no se habla ni de religión ni de política, porque es de mala educación, ¿cómo crees? Eso me causa mucha gracia porque ¿cómo es posible que no podamos platicar de estos temas que son tan importantes? Y tan trascendentales, ¿no? Exactamente, para la vida no solo de un católico, sino para la vida de todos. Aquellos que nos gobiernan, aquellos temas que tenemos que ver, cómo nos vamos a organizar para poder tener un entorno mejor, para poder mejorar nuestras condiciones de vida y también hablar de religión, o sea, de nuestra relación con Dios, que es el bien superior, el bien supremo para nuestra vida, la vida espiritual. Entonces, ¿cómo censurar o cómo callar esos temas? Al contrario, el buen católico tendría que tener por costumbre el poder hablar de política y el poder hablar de religión. Claro, y muchas veces nos han dicho también, amigo, por ejemplo, a mí ya que te ven en la iglesia y todas estas cosas, te dicen como, no, es que tú no puedes hablar de política, como que el ser católico automáticamente invalida tu papel en la sociedad, invalida tu papel también político, ¿no? Porque todos tenemos ese papel político, como ya lo decías. Entonces, como si esto no tuviera nada que ver y como que de tu casa para adentro o de la iglesia para adentro sí sé católico, pero de la puerta para afuera, olvídate de que eres católico o no puedes mencionar eso. Y esto realmente nosotros como católicos nos lo hemos creído y hemos dejado de lado esa participación tan importante, ¿no, amigo? Sí, son temas a los que de pronto, si lo vemos con las generaciones que van arriba de nosotros, nuestros papás, con nuestros abuelos, de pronto dicen aquí, esos temas no se tocan o no se combinan una cosa con la otra. O sea, tu fe guárdala para lo privado, pero tu fe no la puedes externar en público. Caemos en entender un mal concepto del laicismo. O sea, que el Estado sea laico quiere decir que sus instituciones no profesan una fe, al contrario, deben de ser objetivos. El laicismo se refiere a respetar todas las creencias. Exactamente, o sea, respetar todas las creencias y generar un entorno para que todas ellas entre sí puedan convivir y obviamente en un entorno de, pues, sano, de paz, ¿no? Y buscar el bien común, ¿no? Justamente. Exactamente, buscar el bien común que independientemente de tu creencia religiosa, independientemente de tu estatus socioeconómico, independientemente de lo que creas o de lo que pienses, el Estado está obligado a generar las condiciones propicias y no solo el Estado. Como papá dame, ¿no? Y poner la mano y dame. Sino que nosotros tenemos que trabajar para que esas condiciones y para que el Estado se comprometa a darnos esas condiciones de vida. Y entonces, amigo, ¿un católico debería o no debería involucrarse en la política o en esos temas? Claro que sí, es deber de un católico involucrarnos en la política. O sea, no solo puede, sino debe. Sí, eso es un deber. No podemos, dice San Juan Pablo II, en la invitación que nos hace a los fieles laicos, nos dice, a nadie le es lícito permanecer de ocioso. Nadie se puede quedar ni distanciar de esas cosas y decir, yo me lavo las manos como Pilato y háganle como puedan. ¿Por qué? Porque aquí todos son malísimos, ¿no? Todos los partidos, todos los políticos. Yo no le voy a entrar a la sociedad de alumnos porque mira, aquí todos estos, que este es bien burro, que este me cae mal, y empezamos a poner etiquetas y dejamos de participar. Entonces nos abstenemos de hacer política, caemos en una abstención de lo que nosotros podemos llegar a hacer por nuestro hermano. De hecho, me recuerda aquel pasaje de la Biblia cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel y le dice, ¿dónde está tu hermano? Después de que ya lo había matado y Caín, viéndose descubierto y en una reacción de enojo le dice, ¿que acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Por qué me preguntas a mí?
Él no es mi responsabilidad. Él no es mi responsabilidad. O sea, vemos ahí la muestra clara del egoísmo que poquito a poco, cuando vamos viendo hacia adelante, hacia el futuro, pues se va viendo claramente cómo las personas vamos tendiendo a ese tipo de cosas. ¿Por qué me tendría que interesar mi hermano que está padeciendo, que está sufriendo, que tiene problemas? Pues él que se las arregle o que le haga como pueda. Y eso es a lo que nos invita la iglesia, eso es a lo que nos invita el evangelio, a velar por nuestro hermano que necesita, que sufre, que tiene diferentes dificultades, que se encuentra en diferentes circunstancias que no le permiten salir adelante. Es ahí donde nosotros estamos llamados como cristianos y como católicos. Claro, muchas veces podemos llegar a decir como no, pues la política ya está como súper corrupta, como que es horrible y a mí no me interesa meterme porque para qué te metes en esas broncas. Entonces, como católico, ¿cómo podríamos involucrarnos en eso? ¿O hasta qué punto podríamos hacerlo? Generalmente lo más fácil es hacernos a un lado. Yo sé que muchos en casita deben de estar pensando, oye, pero pues si no hay algún candidato bueno. No hay ni a quién irle. Exactamente, todos son lo mismo, todos están cortados iguales, con la misma tijera, todos tienen mañas, todos. Sí, seguramente sí, tristemente sí, pero yo creo que es importante involucrarnos, no dejar la política para aquellos que ya están cortados con la misma tijera. Al contrario, nosotros debemos de tener esa conciencia para ir y meternos ahí donde otros no han querido meter las manos. Ahí es donde nosotros primero estamos llamados como una vocación política a llevar la luz del evangelio. La segunda sería pues estar informados. El voto es algo importante para definir quién va a ser o quiénes van a ser nuestros próximos gobernantes, hacia dónde va a caminar nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio. ¿Cuáles son las políticas, cuáles son las propuestas que están ofreciendo? Desarrollar un pensamiento crítico, sentido común y decir, ¿es cierto esto que está prometiendo el candidato? ¿Es posible? ¿Realmente lo va a hacer? ¿De quién está rodeado el candidato? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién está detrás de todo esto? Porque entonces nos va a ayudar a comprender un poco mejor todo el entorno político y finalmente participando. En el sistema político en el que estamos, pues obviamente quien no vota se queda al margen y estamos a expensas de lo que decidan los demás. Incluso no votar, perdóname, pero incluso no votar es como también una manera cómoda, ¿no? Porque justamente podemos decir como, ay, pues yo no voto porque soy rebelde y todo, pero en realidad lo que estás haciendo es justamente no ejercer tu derecho y cuando las cosas salgan más, estar en la comodidad de desde tu sillón poder decir, fue tu culpa, tú que si votaste, fue tu culpa por quién votaste, ¿no? Entonces, en realidad también termina siendo una postura bastante cómoda, repito, pero también que aporta poco, o más bien que no aporta nada, ¿no? A fin de cuentas. Sí, tristemente ese es el sistema que tenemos en nuestro país y quien no vota, pues es una voz que no es escuchada. Podríamos informarnos, podríamos emitir nuestra opinión y subir nuestros comentarios y nuestras publicaciones y nuestros memes a Facebook, pero si no hacemos un trabajo político, si no le hablamos a la gente de todas estas situaciones y de todas estas realidades, entonces como católicos nos estamos quedando atrás. Ahorita justo que mencionabas eso, pues me viene el tema de la incongruencia que hay en nuestro país. Tenemos un 80%, ya se redujo aparte el número de católicos, bajamos un 7%, pero tenemos un 80% de mexicanos que dicen profesar la fe católica. ¿Y cómo explicas que de pronto católicos apoyen partidos que promueven ideología de género, el aborto, cosas que Benedicto XVI ya desde hace tiempo nos había invitado a cuidar y a proteger? ¿Cómo explicas esa incongruencia donde 80% de la población es católica, pero el partido en turno o el partido que gobierna o el que tiene la mayoría es un partido con una agenda abortista, con agenda ideología de género? Exactamente, o sea, hay una incongruencia porque como católicos no hemos sido capaces de ir diciéndole a nuestros gobiernos, por aquí quiero que camines y por acá no quiero que camines. O sea, estas cosas, los ataques contra la familia, contra el matrimonio, contra la vida, los ataques contra la dignidad de la persona, o sea, cómo nosotros como católicos estamos incidiendo, cómo estamos aportando a las instituciones, a las organizaciones civiles, cómo nosotros estamos aportando para qué, pues para que estos gobiernos no nos lleven para allá. Claro, o por el otro lado, como católicos entonces tampoco estamos haciendo nuestra chamba de informarnos, como católicos tampoco estamos haciendo nuestra chamba tal vez también de ir a votar, ¿no? No estamos haciendo valer nuestra voz o simplemente estamos votando por votar sin enterarnos de qué agendas son las que están trayendo cada partido político, ¿no?
¿no? Entonces también es justamente ahí donde dices esta diferencia o esta incongruencia arrolladora y abrumadora de dónde está surgiendo y por qué lo estamos permitiendo. Y todo esto parte también de una cultura del esfuerzo. El votar informados, el votar, el leer, el estar checando las noticias, el estar al tanto, cuesta trabajo. O sea, cuesta trabajo. No es algo con lo que todo el mundo quisiera estar todo el tiempo conviviendo. No es algo fácil, ¿no? Pero es necesario. Pero es necesario. Entonces, es un esfuerzo que primero tenemos que hacer, pues sí, por el bien de los que tenemos ahí cerca de nuestras familias, pero también que eso va a repercutir o va a hacer eco en toda la sociedad. Entonces, estamos hablando de nuevo del bien común. De qué manera estamos propiciando esas condiciones para que mi hermano de al lado, para que mi hijo, para que mi esposa, para que yo como esposo o como padre de familia pueda desarrollarme y hacer crecer a los demás. Excelente, amigo. Pues bueno, ahora sí, ya que un poco mencionábamos esta parte de la importancia de nuestra participación, como muchos de ustedes saben, aquí en México estamos en un proceso pues de campañas electorales en el que vamos a estar eligiendo algunos presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y algunas gobernaturas. Entonces es súper importante que como católicos pues empecemos a hacer esto que tal vez no hemos hecho. Y últimamente he visto algo muy sonado llamado voto católico. Este voto católico, amigo, existe, no existe, son los papás, ¿qué onda? Es un tema controvertido porque finalmente pues uno vota por ser ciudadano, pero también lo que decíamos hace ratito, a uno lo definen sus convicciones. Cuando sabes y conoces tu iglesia, cuando conoces tu fe, cuando conoces la palabra de Dios, cuando has tenido un encuentro con Dios, pues obviamente lo que buscas es pues que eso se replique a los demás. O sea, que el evangelio llegue hasta donde más se pueda. Y en ese sentido, pues tenemos esa necesidad de atender a las palabras que nos comparte Benedicto XVI acerca de los 4 principios no negociables para los católicos, que es el tema de la vida, la familia y el matrimonio, la educación libre de los padres hacia sus hijos y el tema del bien común. Si nosotros atendemos a estos 4 principios, entonces de entrada ya partimos bien. Seguramente no todos los partidos, no todos los políticos se van a comprometer con estos temas, pero entonces es la manera en la que nosotros podemos decirle, sí quiero que llegues, sí quiero que seas diputado, sí quiero que seas gobernador, sí quiero que seas presidente municipal, pues es con el voto. Entonces, en la medida en la que nosotros como cristianos, como católicos nos organicemos, sí va a existir un voto católico, pero finalmente creo yo que tenemos que atender a este llamado que nos hace la iglesia para no negociar con esas cosas. Esos puntos no están a discusión. Excelente. Sí, justo hace no mucho, amigos, Julio hace una publicación en sus redes sociales respecto a este tema del voto católico y yo me acuerdo que pensaba mucho en que por supuesto que existe, debería de existir, porque no podemos ser católicos, como ya lo decía antes, de tu casa para adentro o de la iglesia para adentro. No puedes, digamos, ser católico aquí, pero en la urna no, o ser católico aquí, pero en la sociedad, en la calle, en la tienda no. O sea, somos una persona, ¿no? Y como tal deberíamos de hacer que nuestros valores y nuestras convicciones y nuestras creencias fueran con nosotros a todos lados, ¿no? Como una mochilita que vamos cargando. Entonces esta mochilita no la vas a dejar en tu casa cuando vas a ir a votar, ¿de acuerdo? Exactamente, sí, no es como una playera que me quite y que me ponga y diga chino y soy católico y mañana pues no me conviene porque me van a buchar allá afuera, entonces me quito la playera de católico. Justamente hablábamos ahorita acerca de las cifras. Esa discrepancia es terrible porque quiere decir que como católicos no estamos primero completamente convencidos de lo que estamos haciendo, no estamos avanzando en nuestra vida social, en nuestra vida pública con conocimiento de causa, sino que pues ahí la vamos llevando, ¿no? Por un lado está el evangelio, por un lado está el magisterio de la iglesia, pero pues no los pelamos ni les hacemos caso, ¿no? Por otro está mis intereses, mi vida, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un tiempo muy bueno para que nosotros como católicos hagamos ese ejercicio de introspección para decir en qué estoy faltando, qué necesito hacer, qué estoy haciendo o dejando de hacer para el bien común, para trabajar por el bien común, para vivir o ser activo en la vida política y social de mi país. Claro, más allá de decirte por quién votar en estas próximas elecciones o por quién no votar o algo así, pues sí hay algunas cosas y algunos valores, como ya decías, que no son negociables. ¿Hay alguna otra cosa que creas que el católico debe tomar en cuenta a la hora de ir a votar y ejercer justamente este voto? Sí, yo creo que estamos viviendo ante un fenómeno completamente diferente en donde los partidos de pronto se han separado de sus ideologías base o fuente, ¿no? Entonces eso también genera un choque, genera confusión. Los candidatos mismos, ¿no? O sea, estos son los valores de mi partido, pero estos son mis valores, ¿no? Muchas veces también está pasando esto.
Entonces, particularmente, ¿no? Yo apostaría ¿Qué a haría, conocer al candidato. Es decir, buscar la manera de acercarme al candidato, y no solamente yo, sino buscarlo con mis hermanos de comunidad, con los del grupo del apostolado, de la pastoral, y decirles, oye, a ver, vamos a conocer al candidato, y no solo a uno, sino a los más que se pueda, para reunirnos y decir, este candidato nada más nos está dando a tole con el dedo, o de plano, este cuate sí tiene la intención de hacer algo, y a qué lo vamos a comprometer. Porque cuando los políticos ven que tú los comprometes a algo, entonces es ahí donde se está viendo de qué madera está hecho ese político. Y nosotros tenemos el poder para poder decirle, a ver, tú acordaste esto, yo no quiero que vayas por ese camino, yo no quiero que legisles en favor de estas cosas. Yo creo que es muy importante si tienen la oportunidad de hacerlo. Y hay otro fenómeno que también es importante, que es el tema de candidaturas independientes. Hoy hay candidatos que abiertamente se dicen católicos, y no es que sea un tema de asuntos clientelares, ¿no? Para captar el voto católico. Hijo, el voto católico, dijimos las cifras hace ratito, discrepa completamente, ¿no? Pero hay candidatos que son abiertamente católicos, que abiertamente defienden estos temas. Hay que ir ahí para decirles, oye, ¿de qué manera también puedo participar? ¿Yo cómo puedo apoyarte? Porque hay católicos que se han salido de los partidos políticos para crear sus propias plataformas y buscando el apoyo de la ciudadanía, candidaturas ciudadanas. Yo creo que sí hay algunas buenas propuestas, y sobre todo en la medida en la que nosotros estemos informados, en la medida en que nosotros pues pidamos al Espíritu Santo. Veíamos apenas un mensaje de nuestro señor arzobispo pidiéndonos a todos como fieles, hagan oración y pidan al Espíritu Santo que los ilumine para que podamos votar con conciencia. Exactamente, con sabiduría. Y amigo, en este sentido ya mencionaste un poco de esto, pero ¿qué pasa si como católico ves de repente tu boleta y dices, nadie me representa, no hay nadie que realmente coincida en mis valores con los de él? ¿Qué haces como católico en ese momento? Ya avientas tu boleta y dices, ya no quiero nada. Te vas decepcionado de la vida. Llorando. Te cambia tu domicilio. No es cierto. Pues yo creo que lo importante es decir, de todos los candidatos que hay, ¿cuál es el menos malo? ¿Cuál es el que coincide más con estos principios y con las convicciones que tengo como cristiano? Una vez que ocurra eso, pues incidir a través de ¿qué? Lo dije, a través de las comunidades, reunir a mis vecinos y decir, oigan, pues hay que pedirle al candidato mínimo una reunión para saber cómo piensa y cómo piensa trabajar, y de plano, pues exigirle una vez que lleguen al cargo. Porque parece que también esta temporada como de elecciones, a todos ya nos da por empezar a subir cosas. Exactamente, ¿no? Y empezamos a generar opiniones, y se hace el debate en el Facebook y que no, bueno, en fin, ¿no? Ya se eliminaron. Sí. Pero ¿cuántas de esas veces le damos seguimiento a ese político que ya llegó al poder? Incluso aunque no sea el que yo elegí, O sea, no eres el que yo elegí, pero lo que sí estás obligado es a rendirme cuentas a mí, porque yo también vivo en este país, porque yo también soy ciudadano. Yo creo que gran parte de todo este tema de la política es que nosotros como católicos no estigmaticemos esta palabra de política, no le pongamos ahí un mote de decir, bueno, la política pues no se lleva con la iglesia, no, al contrario. O sea, como laicos estamos llamados a hacer política. Excelente, amigo. Y esta pregunta tal vez es un poco más técnica propiamente a lo que vamos a vivir, pero mucha gente dice como, pues es que estas elecciones como que son eleccioncitas, pues, o sea, como que no vamos a votar por el ejecutivo, y entonces como, pues, ¿para qué votar por diputados y eso si ya el ejecutivo, el que está ahorita en el poder, pues ya es un partido y ya de ahí no lo vas a sacar en otros 3 años? ¿Qué importancia tiene nuestro voto ahorita? Bueno, es muy importante primero porque, como ya lo mencionábamos hace un momento en el video, hay elecciones a diputados federales. Lo que hace la Cámara de Diputados es todas las iniciativas o propuestas de ley del presidente, tanto como de los mismos diputados, se reúnen a evaluarlas. Y cuando hay mayorías que son aplastantes, corremos el gran riesgo de que las iniciativas, así como van, se pasen sin ninguna revisión, sin peros, absolutamente todas se van a votar y listo, pasan, ¿no? No hay una oposición real en este sistema democrático, ¿no? Eso es lo que se está jugando en estas elecciones. Por eso son tan importantes, porque en el caso del Estado de México se presentó una iniciativa para redactar de nuevo la Constitución del Estado de México. El proyecto final de esa nueva redacción de la Constitución del Estado de México la van a hacer ¿quiénes? Los nuevos diputados locales. Entonces
Entonces también por eso es importante, porque volvemos a lo mismo, hay temas de vida, hay temas de familia, hay temas de bien común, hay temas de libertad, tanto religiosa como libertad de expresión, que no podemos dejar así al aire. O sea, no se lo podemos dejar a cualquier persona, porque si de por sí ya el clima social es, bueno, como tú eres mochilón, pues por eso tu opinión es así medio, porque estás sesgada, ¿no? Porque eres mocho, sí. Porque tú vas a la iglesia, porque tú cantas alabanzas, ¿no? Y nosotros como católicos tenemos que alzar la voz. No podemos quedarnos callados. Es ahí donde como católicos debemos decir, a ver, yo también soy ciudadano y mi voto también cuenta. Y no por ser católico soy menos ciudadano. Exactamente. Y bueno, amigos, para ir cerrando, platícanos, reuniendo todo esto que ya hemos platicado, cómo poder ser un agente de cambio en este clima en el que, como dices, pues ya todos son corruptos, ya no se puede hacer nada, o sea, ya, ¿no? Como que prácticamente, o al menos así en mi casa es muchas veces, o era muchas veces la plática con los tíos, con los abuelitos, no sé qué, como, no, pues votes por quien votes, o sea, este asunto ya está fregado, pues, perdónenme la palabrota, amigos. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos las palabras del Evangelio, tenemos que ser sal y luz del mundo. El Papa Francisco en un video habla acerca de la política y dice que no debemos de tenerle miedo a hacer política, no tenemos que tener miedo de meternos en esos lugares donde la luz del Evangelio, donde estar ahí significa ser sal y luz del mundo. Entonces, lo primeritito es no tener miedo, al contrario, informarnos, documentarnos, aprender un poquito de todo, de historia, no ser todólogos, pero bases que nos permitan actuar allá afuera en la sociedad, actuar allá, dice, vuelvo a mencionar al Papa Francisco, en las periferias existenciales, fuera de nuestros templos, que podamos salir y entonces ahí actuar y poder, hay una palabra que me gusta muchísimo que es incidir, marcar, pues hacia dónde queremos que vayan nuestros políticos, con la fuerza de quienes, pues de nuestros hermanos de comunidad. O sea, si no tenemos la fuerza de nuestros hermanos de comunidad, de las personas que nos ayuden a estar en ese medio, no solo en el tema de la administración pública, de los partidos políticos, sino también en el caso de organizaciones que de pronto pues tienen que vérselas difíciles con el tema de los recursos, con el tema de los apoyos. Hay todos estos temas que son alrededor que de pronto te dan ganas de tirar la toalla porque dices, es que nadie quiere apoyar. O sea, es que nadie está conmigo porque yo estoy solito en una batalla contra todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que quitarnos el miedo es el primer paso, quitarnos la vergüenza y la pena de decir yo cómo voy a decirle o cómo voy a pedirle al político, yo cómo le voy a hablar a mis hermanos de este tema de la política, ¿no? Al contrario, van a decir, no, ¿cómo? No te vayas a meter en esos temas de la política, porque eso no va con lo que hacemos en el grupo de pastoral. Pues enseñen el video, explíquenle de qué se trata la política, el bien común y de qué se trata la doctrina social de la iglesia, que eso nos invita a ser solidarios, a luchar por la justicia, a luchar por el bien común, la subsidiariedad, en fin, hay que abrir nuevos horizontes. Excelente, estamos de acuerdo. Pues amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Amigo, nuevamente muchas gracias. Ojalá que más adelante podamos seguir hablando del tema porque este tema da para mucho, pero en general estos son los temas como principales que queríamos tocar, sobre todo porque pues vienen momentos muy importantes para nuestra patria, amigos, entonces ojalá que podamos tener este voto consciente. Y pues nada, amigos, pues nada más recordarles que esto es pues claro con el calor ahorita de nuestra temporada electoral y todo este asunto, pero aplica para cualquier elección, ¿no? Exactamente, para cualquier elección, en cualquier lugar del mundo, en todos los países, porque finalmente pues hay un gobierno que es el que se encarga de dirigir el rumbo de nuestro país y nosotros como ciudadanos tenemos el poder de incidir, decir para dónde queremos que vaya ese país. Amigo, un último mensaje ya para la gente que sí, quiera platicar. Una pequeña analogía. Cuando tú quieres un carro, pues no dejas que tu vecino o que el de al lado decida cuál va a ser el carro que tú vas a ocupar, ¿no? Entonces, así mismo pasa en la política. Mientras nosotros no participemos, vamos a dejar que los demás decidan por nosotros. Y tal vez no va a ser el carro que queremos, no va a ser lo que nosotros buscamos, no va a ser algo que coincida con nosotros. Y la otra es, pues nos vamos a tener que aguantar. Entonces, la invitación es a que salgas, a que participes, a que te informes y a que te formes. Excelente, estamos de acuerdo. Y no solo que te informes como para discutir en Facebook, ¿no? Que es lo de menos, sino que te informes para realmente ejercer un voto consciente y poder acudir a este llamado que nos hace la Iglesia Católica. Entonces, muchas gracias, amigo. Gracias por este espacio, felicidades por el canal y pues que Dios te bendiga, amiga, en este apostolado que el Señor ha puesto en tu camino.
Muchas gracias, amigo. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Ya saben que si les gustó este video nos ayudan muchísimo si tienen oportunidad de darle like, de compartirlo con sus amigos, con su familia, con ese tío que siempre habla de la política y esas cosas. Por favor, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse y esas cosas que se hacen por aquí. Y pues muchas gracias. Mi nombre es Astrid Jiménez, él es Julio Solís y los invito a que escuchen su ministerio de música, amigos, Shaddai, música católica. Les voy a dejar abajo todos los links referente al tema que platicamos hoy y también de Shaddai para que vayan y escuchen su música. Y ya sabes que esto es Catblog y tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.